Rechazada en una cita ciega navideña, un inesperado encuentro revela un amor transformador. ¿Puedo realmente limitarme a lo que mi familia espera de mí? Valeria, una brillante investigadora de biología, sentía el peso de las miradas críticas del pequeño pueblo que la había visto crecer. A sus 28 años, sus logros académicos eran eclipsados por el deseo insistente de su madre de verla casada, con una familia, en lugar de perderse entre papeles y pruebas de laboratorio. La cita ciega que aceptó parecía una salida fácil. Todo lo que deseaba era evitar la incomodidad de las preguntas: ¿cuándo tendrás una pareja? Y ¿por qué no te pareces más a tu hermana? Pero, a medida que la noche avanzaba, su corazón se ahogó en la banalidad de la velada. La charlatanería del hombre al que conocía era tan vacía como la decoración navideña de su madre. Cuando se despidieron, sí, fue un alivio, pero también un sentimiento de pérdida, uno que casi no comprendía. Desalentada, decidió escapar del bullicio familiar que había invadido la casa. Se adentró en el mercado navideño, donde luces brillantes titilaban y el aroma a dulces y pinos se mezclaba con el frío de la noche. Cada paso que daba la llevaba a recordar la calidez de su infancia, esos momentos sencillos que antes la llenaban de alegría. Pero esa calidez era un espejismo. Un vacío se instalaba en su interior, una palpitación constante de que su vida no era la que realmente deseaba. Entre el caos y la música de los vendedores, sintió que su corazón palpitaba al unísono con el bullicio de la gente, un ruido ensordecedor que no podía callar sus propios miedos. Y entonces lo vio. Un hombre de cabello rizado, Martín, trazaba con su brocha colores vibrantes en un lienzo en medio del mercado. Su mirada profunda parecía capturar la esencia de las cosas, como si cada trazo contara una historia. Sin darse cuenta se acercó. La plática fluyó naturalmente, como si se conocieran de toda la vida. Sus risas resonaron entre las mesas repletas de productos artesanales. Hablaban de biología y arte, dos mundos que por mucho tiempo Valeria había visto como incompatibles. Pero en Martín encontró algo más, un eco de sus propios sueños dormidos. Mientras conversaban, su mente danzaba entre lo que su familia esperaba y el futuro incierto que veía en los ojos de Martín. ¿Es posible elegir el amor por encima del deber?, se preguntó. Cada palabra que él decía parecía desarmar las cadenas que la mantenían atada a su pasado. Pero la sombra de su realidad regresaba cada vez que mencionaba su situación económica, sus sueños aplastados por las carencias. La diferencia entre ellos era como un abismo, el reflejo de las expectativas sociales que la rodeaban. Valeria sentía un dilema moral urgente. Romper con lo que se esperaba de ella significaría enfrentarse a su familia, a su madre que había entregado su vida a construir un futuro para ella. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valeria no podía evitar que su mente girara entre el amor que empezaba a florecer y las cadenas que su familia había forjado. La tensión interna se intensificaba, como una cuerda a punto de romperse. Cada encuentro con Martín era un recordatorio de lo que verdaderamente anhelaba, ser libre de ser ella misma. Pero ante la posibilidad de forjar su propio camino, sentía que el miedo la rodeaba, como un fuego que no se podía apagar. ¿Qué pasaría si su búsqueda de amor significaba perder la aprobación que había sido su anhelo desde niña? La pregunta que la acosaba resonaba con fuerza en su mente. ¿Podré hacerle frente al mundo por el amor que deseo? En ese instante sintió que estaba al borde de un precipicio, dispuesta a lanzarse, pero con el temor de no ser capaz de volver. Martín se despidió de Valeria al caer la noche, dejándola sumida en un torbellino de emociones. Sus palabras aún resonaban en su mente, ese eco de creatividad que despertaba partes de su ser que había mantenido reprimidas. ¿Podría ser que había más en el mundo que lo que su madre había propuesto como el ideal a seguir? A medida que se alejaba del mercado, batalló con la idea de su propia identidad, no solo en el ámbito personal, sino también en su carrera. Los días siguientes transcurrieron mientras Valeria intentaba entregarse a su rutina de trabajo en el laboratorio. Sin embargo, la imagen de Martín y la chispa de inspiración que había traído consigo no desaparecían. Él no solo había capturado su interés romántico, había sembrado la duda sobre su existencia. Se preguntaba si su aventura profesional podía ser tan colorida como las obras que había visto en el mercado. Cada vez que se asomaba a la microscopía, sentía un destello de frustración. Era brillante en su campo, sí, pero las expectativas de los demás la mantenían atrapada en una vida gris.
Decidida a explorar esta inquietante nueva perspectiva, comenzó a investigar proyectos que combinaban biología y arte. Se adentró en la idea de crear una instalación interactiva que mostrara la belleza de la biología a través de medios artísticos. La noción de compartir su pasión de una manera innovadora le ofrecía una oportunidad de acción, una forma de deslizarse a su verdadero yo. Sin embargo, cada correo electrónico que enviaba solicitando colaboración le hacía recordar la mirada desaprobadora de su madre. ¿Cómo podría compartir esta ambición cuando su familia aún consideraba que la biología era una carrera de segunda categoría, un pasatiempo más que un verdadero compromiso? Con cada intento, sintió como si se apretaran las cadenas que la mantenían unida a las expectativas familiares, falta de apoyo, o peor aún, la burla. Esa advertencia silenciosa de su madre siempre estaba presente, cuestionando si era realmente suficiente, si todo lo que hacía era en vano, pero a la vez había algo dentro de ella que comenzaba a rebelarse contra la idea de conformarse. Un día particularmente inclemente, en medio de la neblina que cubría la ciudad, Valeria tomó una decisión drástica. Se matriculó en un curso de arte biológico en una universidad cercana. Sin embargo, el impulso emocionante que la empujaba hacia adelante iba acompañado de un malestar profundo. El dilema moral acechante se intensificaba con cada clase. ¿Era esto lo que quería? ¿Era realmente libre de perseguir su pasión? Ese malestar se volvía insoportable cuando una notificación emergió en su teléfono. Un mensaje de Martín. ¿Quieres acompañarme a la exhibición del trabajo de un amigo? Me encantaría que vieras cómo combina arte y ciencia. El caos interno se detuvo un momento. La posibilidad de conectar una vez más con él saltaba frente a ella como un rayo de luz. Sin embargo, el miedo a la aprobación de su familia la envolvía como un manto pesado y oscuro. ¿Se atrevería a ir y arriesgarse a ser criticada? ¿O se quedaría en la zona de confort que había creado? Valeria estaba en una encrucijada, sintiendo que cada elección que hacía podría ser una señal de lo que vendría. La invitación de Martín resonaba en su mente, un faro que ofrecía una alternativa. Todo lo que deseaba era sentir que tenía el poder de alzar la voz por sus deseos, aunque ello significara desafiar un legado de expectativas. Mientras se preparaba para responder a ese mensaje, un pensamiento retumbaba en su mente. No se trata solo de un encuentro, se trata de atreverse a vivir la vida que realmente quiero. La presión de la decisión la llevó a una culminación frenética. Con un toque tembloroso, presionó. Enviar. ¿Qué consecuencias traería esta elección? ¿Los lazos familiares se romperían? ¿O por el contrario, se forjarían nuevas conexiones inesperadas? La respuesta y la realidad comenzaban a tomar forma, pero su corazón aún no sabía qué rumbo tomar. El momento de la verdad había llegado. La incertidumbre la envolvía mientras el teléfono zumbaba con la notificación de respuesta de Martín. Con cada segundo que pasaba, Valeria se preguntaba si había tomado la decisión correcta. La escena se desplegó en su mente, una sala iluminada por obras de arte que fusionaban la ciencia y la creatividad. Pero esta imagen, que antes parecía un refugio, también se tornaba en un lugar de inminente juicio. La gente allí no solo admiraría la obra, también examinaría a Valeria. La reflexión de ella, atrapada entre su nuevo impulso y los temores heredados, la mantenía en pie de guerra. Logró desactivar la aplicación de mensajería y decidió concentrarse en el curso de arte biológico. Cada pincelada en su cuaderno de bocetos se sentía como un acto de rebeldía. Durante las clases, comenzó a experimentar un fenómeno inédito. Cada concepto que aprendía sobre el cruce entre biología y arte parecía tararear dentro de su pecho, como si despertara una parte de su ser que había permanecido dormida. Sin embargo, la presión por cumplir con estándares ajenos también estaba presente, creciendo como una sombra inevitable en su mente. Un miércoles, mientras revisaban una técnica de creación de esculturas a partir de microorganismos, Valeria sintió que el aula se convertía en un espacio donde podía liberar sus inquietudes. La profesora, una artista inusual por su enfoque científico, hablaba con una pasión que energizaba a sus alumnos. Al final de la clase, la docente se acercó a Valeria y dijo: «Veo en ti una chispa especial. No temas expresarla». Esas palabras se erigieron como un pequeño faro en su tormenta interna, pero el eco de la desaprobación de su madre retornó. ¿Era realmente capaz de construir su propia rampa de despegue? Con la exposición aproximándose,
Decidió asistir a un par de talleres sobre presentación de proyectos. La ansiedad la acompañaba, pero había un giro en su interior. Se dio cuenta de que el arte no justificaba la ciencia, sino que la complementaba. Esto la llevó a querer presentar su propia instalación, algo que combinara la ciencia y el arte, que reflejara sus miedos, anhelos y la belleza de la vida que la rodeaba. Una noche, el deseo de perfeccionar su propuesta la llevó al taller en el que había trabajado durante semanas. Mientras dibujaba imágenes en la pizarra, la visión de su instalación comenzó a tomar forma. Sintió como todas las experiencias, desde la microscopía hasta su reciente conexión con Martín, se entrelazaban, y una idea brillante se afianzó. Quería crear un espacio sensorial, donde la ciencia y el arte hablaran en la misma lengua, eliminando la noción de competencia entre ambas. Valeria se enfocó y comenzó a investigar más a fondo. Las horas se desvanecían sin que ella se diera cuenta. La idea de una instalación que invitaría a los espectadores a experimentar el viaje de la vida a través de un lente estética la emocionaba. Decidió que eso sería su aporte al evento, un testimonio de su evolución y la ruptura con el pasado. Pero el temor a revelar su trabajo ante su familia la mantenía en un conflicto constante. ¿Cuál sería su reacción? ¿Verían la obra como un simple capricho o como una verdadera expresión de su carrera? Con el corazón latiendo fuerte, un mensaje emergió en su teléfono. ¿A qué hora llegas a la exhibición? Estoy emocionado por ver tu trabajo. Era de Martín, y en su interior, Valeria sintió un nuevo destello de valentía. Las palabras de la profesora giraban en su mente, y en ese momento logró ver claramente que ir a la exhibición no era solo un acto de presentación, era la oportunidad de enfrentarse a sus miedos de frente. Sin embargo, mientras se preparaba para ese día, una pregunta persistente la asedió. ¿Se atrevería a ser ella misma en un entorno rodeado de preguntas y miradas? Con cada día que se acercaba a la exhibición, el dilema de revelar su verdadero yo se intensificaba. La lucha por mostrar quién era se tornaba visible, y Valeria se encontró tomando una decisión a la que nunca había llegado de forma clara. Ese día se acercaba, y también se avecinaban los viejos fantasmas de su infancia. Todo lo que había construido y su deseo de ser vista hacían de esta exposición un punto de inflexión. Valeria sintió que el pavor a ser juzgada la consumía, pero la necesidad de volar era aún mayor. ¿Podría atreverse y finalmente permitir que su voz resonara sin restricciones? Se encontró frente a un espejo y el reflejo se proyectaba con un brillo de determinación. El momento que tanto había temido estaba a la vuelta de la esquina. Y en su mente resonaba una pregunta fundamental. ¿Cómo podría cambiar su futuro con la decisión de ser auténtica frente al mundo? En ese instante se percató de que el verdadero desafío no era artístico, sino profundamente personal. Sin embargo, el eco de su valentía y la decisión de presentar su obra la llevaría inevitablemente hacia un camino inesperado. Valeria despertó con un pitido prolongado de su despertador, el sonido resonando en su mente como un recordatorio incesante del día que tenía por delante. Consciente del pequeño paso que representaba levantarse, sintió que incluso una simple acción como esa era un acto de desafío. Mientras se preparaba, su reflejo en el espejo no solo mostraba su rostro, sino la amalgama de sus ansias, temores y esperanzas. Quería que ese reflejo contara su verdadera historia. Escogió con cuidado su vestimenta, un atuendo que representara su esencia y la conexión entre el arte y la ciencia. Cuando finalmente contempló la unión de los colores y texturas que había optado, supo que iba más allá de lo estético. Buscaba expresar una narración visual, algo que hablaba de su singularidad. En el trayecto hacia la galería, sus pensamientos se agolpaban. Las imágenes de su instalación iniciaban una danza en su mente, cada una reclamando atención y validación. Al llegar, la energía vibrante del lugar la envolvió. Las risas, las conversaciones y los murmullos eran como un tamborileo en sus oídos, marcando el compás de su ansiedad. Con cada paso, Valeria podía sentir el roce de la invitación a liberarse y estar presente. Sabía que la creación de su instalación era solo una parte. La otra mitad eran los espectadores, dispuestos a ser testigos de su viaje interno. La instalación se había transformado en su refugio, un espacio donde el arte y la ciencia coexistían, reflejando no solo conocimientos adquiridos, sino un entrelazado de emociones. Se sentó en una esquina de la sala,
observando a las personas interactuar con su obra. Llevó la mano a su pecho, sintiendo la aceleración en su corazón. Habrían resonado sus ideas. Mientras la gente se movía alrededor de su instalación, Valeria escuchó fragmentos de conversaciones que la dejaron absortas. Y con cada elogio, sus dudas iniciales comenzaban a disiparse. Sin embargo, al mismo tiempo, el eco constante de las críticas infundidas por su madre volvía a aparecer, retumbando en su mente con mayor intensidad. ¿Era suficiente? ¿Había hecho lo correcto? Así, la cuestionó, mientras el ruido externo se entremezclaba con la desesperación interna. Al sentarse en un rincón, escuchó risas. Casi automáticamente, buscó la fuente de dicha alegría, y allí estaba Martín, abordado por un grupo de amigos. La luz parecía hacia él, y en su mirada había un atisbo de complicidad que los conectaban más allá de lo verbal. Cuando sus miradas se encontraron, un impulso de carácter casi magnético la atrajo hacia él. La conexión florecía en instantes como estos, cuando podía ver que no estaba sola. Mientras se acercaba, un pensamiento punzante atravesó su mente. ¿Podría él entender su lucha interna? Con hablar solo de arte, su voz sería incapaz de transmitir el trasfondo emocional que había detrás de cada trazo. Pero entonces, Valeria se sintió cada vez más segura de que su progresiva autenticidad sería la base para forjar un vínculo verdadero. ¿Qué opinas?, le preguntó Martín, extendiendo una mano hacia su instalación. Es una experiencia, respondió ella, sintiendo un torrente energético al articularlo. No solo quería mostrar lo que vi, sino también conectar cada partícula de existencia a través del arte y la biología. Es un viaje en sí mismo. Su vulnerabilidad se manifestó, y en este instante, una chispa de empoderamiento comenzó a fraguarse. Valeria se dio cuenta de que el verdadero riesgo no estaba en ser vista, sino en mostrar su esencia auténtica, lo que había máquinas de dolor y superación. La belleza que había capturado en su instalación empezaba a reflejarse sobre ella misma. Sin embargo, el momento fue interrumpido por una voz familiar y temida. Su madre había llegado, su expresión entre el escepticismo y la curiosidad. Valeria sintió nuevamente la presión sobre sus hombros, pero esta vez iba armada con el valor que había cultivado en cada clase, en cada trazo. Ser auténtica le estaba abriendo una puerta, un camino hacia una vida sin límites. Miró fijamente a su obra, y con un soplo de determinación, supo que el momento de la verdad se aproximaba. Enfrentar a su madre sería el siguiente paso, y en su interior, una llama de resolución ardía con más fuerza que nunca. La decisión de abrirse a los demás se enredaba contigo, pero el hilo de su narrativa individual debía ser contado. Y así, Valeria comprendió que cada paso dado hacia adelante significaba desnudarse emocionalmente, desafiando su temor al juicio. Luego, en un instante revelador, se encontró preparando un discurso que deseaba compartir con su madre, sabiendo que en la honestidad de su voz se encontraría la clave para un futuro genuino. La pregunta persistente en su mente era ahora, ¿podría su madre aceptar todo lo que Valeria era y está por convertirse? Este reto sería el desenlace de su incertidumbre, un paso que podría allanar su camino hacia la verdad misma. La mirada de su madre fue como el primer golpe de un océano tempestuoso que comenzó a drenar la energía del espacio. Valeria sintió que su corazón se aceleraba, y no solo por la presencia de su madre. Tenía que despojarse de las inseguridades que esta visitación evocaba. Sin embargo, en el trasfondo, su experiencia en la galería le había proporcionado la base sobre la que podría apoyarse. Estaba dispuesta a afrontar el desafío. Mientras su madre se acercaba, Valeria se repetía a sí misma que este era un momento crucial en su evolución personal. Su madre, con esa mirada analítica y crítica, representaba el eco de toda una vida de expectativas y exigencias. Así que, en lugar de retroceder, Valeria dio un paso hacia adelante. «Hola», dijo su madre, la sorpresa tintada de un atisbo de admiración. «No esperaba esto». «Es lo que soy», contestó Valeria, su voz liberándose en un tono más firme de lo que creía. «He estado trabajando en esta instalación. Quiero que la entiendas, que veas lo que realmente busco transmitir». La duda seguía acechando, pero la determinación se estaban convirtiendo en un refugio. Las palabras fluyeron como agua de un manantial. La mezcla de arte y ciencia, su propósito detrás de cada elección estética,
y, lo más importante, la búsqueda de conexión que le había impulsado. A medida que se explicaba, notó que su madre la escuchaba con una atención que antes no había percibido. Era un avance, un cambio en la dinámica entre ellas. Sin embargo, la sombra de las antiguas críticas no se disipó de inmediato. Cuando Valeria terminó de hablar, su madre simplemente frunció el ceño, la cautela aún presente. «Es interesante», murmuró, y Valeria contuvo la respiración, dispuesta a escuchar cualquier crítica destructiva que pudiera seguir. «Pero, ¿realmente crees que esto es arte? Puede que el arte tenga un propósito, pero a veces se pierde en la complejidad». Un aguijón de indignación la atravesó. «Perderse en la complejidad no es solo eso, es un diálogo», replicó Valeria, su voz alzándose en una desafiante defensa de su pasión. El diálogo era justo lo que necesitaba. Era su oportunidad de demostrar que quería un camino más allá de lo que su madre esperaba. Entender lo que una persona busca en su arte puede cambiar la percepción, y no se trata de lo que piensas que es o no es el arte tradicionalmente, continuó. Con cada palabra, Valeria sintió cómo se despojaba de la influencia negativa de su madre. Este era el momento en que las diferencias entre ellas estaban a punto de revelarse. Ella no tenía que rehuir quién era. Los espectadores murmullaban a su alrededor. La interacción entre madre e hija se intensificaba. Pero en ese espacio tenso, la voz de Valeria era un puente que conectaba sus emociones. «Te he escuchado durante años decirme lo que debería ser y cómo debería ser. Pero yo soy más que eso, más que tus expectativas. Quiero que mi arte hable de mí, de lo que he vivido. ¿Puedes entenderlo?». El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese parpadeo, quizás su madre comenzaba a vislumbrar la profundidad de lo que había trascendido en su vida. Finalmente, su madre tomó un respiro profundo, su expresión suavizándose. «Tal vez, solo tal vez, tengo que reconsiderar mi perspectiva sobre lo que significa para ti». Valeria sintió que una carga se deslizaba de sus hombros, aunque no todo estaba resuelto. Era solo un primer paso, pero el camino parecía más claro. Se hizo el silencio. La conexión florecía en momentos de verdad. En medio de esta turbulencia emocional, Valeria se dio cuenta de que había logrado más que una confrontación. Había abierto una puerta hacia un diálogo verdadero. Al mirar a su madre, comprendió que este encuentro no solo representaba un momento de conexión, sino un inicio de su propia liberación. Valeria dejó escapar un suspiro. Pero entonces, entre las sombras del cambio, la pregunta se instaló en su mente como un eco persistente. ¿Podría su madre, de verdad, abrirse a la transformación de la relación que habían compartido y al mundo que Valeria estaba construyendo? Justo cuando estaba a punto de formular más preguntas, una nueva voz interrumpió el momento. «Valeria, ¿estás lista para la próxima presentación? Estás invitada a un evento que podría ser tu siguiente gran paso». Era la voz de un curador que había captado la atención del público. Lo que parecía ser un momento de transición personal, ahora se convertía en la primera pista de un nuevo capítulo en su vida. El desafío de enfrentar a su madre había sido solo el principio. Había más en juego y más decisiones por tomar. Así, Valeria se encontró ante un nuevo umbral, preguntándose si estaba realmente preparada para el camino que se le ofrecía. La incertidumbre añadió una capa de excitación y temor. Entonces, el tremor de su voz rebotó en su mente. ¿Qué pasaría si la verdadera oportunidad se presentaba cuando menos lo esperaba? El sonido del clamor de la galería se desvaneció momentáneamente cuando Valeria se dio la vuelta para enfrentar al curador, un desconocido con un aura de autoridad que irradiaba claridad y determinación. Su oferta, inesperada y tentadora, resonaba en el fondo de su mente. La próxima presentación podría ser el puente hacia la validación que tanto anhelaba. Sin embargo, una mezcla de dudas volvía a presionar sus hombros. ¿Era realmente capaz de enfrentar este nuevo desafío? La expectativa vibrante que había surgido de su conversación con su madre emitía una luz diferente, un destello de esperanza, pero también la sombra de un pasado que no estaba del todo superado. Las palabras de su madre todavía resonaban, la pregunta sobre el propósito de su arte, esa inquietante insinuación que había levantado un muro entre ellas a lo largo de los años. Valeria se enfrentaba a su propia ansiedad, en un contexto donde cada decisión podía ser un escalón hacia su meta o un tropiezo en el camino. «Te escucho, me interesa saber más sobre esta presentación.
dijo, intentando que su voz no temblara. El instante de inseguridad se disipó mientras comenzaba a concebir la idea de cómo podría presentarse no solo ante los demás, sino también ante sí misma. La búsqueda de su identidad artística estaba en juego. Es una plataforma en la que puedes exhibir tu trabajo y presentarte ante un grupo selecto de críticos, explicó el curador con entusiasmo, descubriendo un mundo que parecía esperarla. Creo que tu obra tiene un gran potencial y el evento puede abrir muchas puertas. Valeria asintió, su mente comenzando a formular estrategias. Sabía que esta oportunidad era más que una simple presentación, era un campo de batalla donde podría reivindicarse a sí misma después de tanto tiempo lidiando con la sombra de las expectativas ajenas. Pero la pregunta persistía. ¿Podría realmente transmitirse la esencia de quien era sin sucumbir a viejas inseguridades? A medida que el curador hablaba, ella lo escuchaba con atención, pero su mente empezaba a vislumbrar los pasos a seguir. Necesitaba organizar sus ideas, definir cómo comunicar su mensaje y, sobre todo, asegurarse de que sus emociones fluyeran a través de su arte. Ya no quería más el eco de comparaciones. Necesitaba que su obra hablara por sí misma, pero para eso debía profundizar en su proceso creativo. ¿Cuál es el tiempo que tengo para prepararme?, preguntó, sintiendo que el impulso la empujaba hacia adelante. La respuesta del curador fue un marcador en su camino. En 1 mes, tienes tiempo suficiente, pero necesitarás concentrarte y dar lo mejor de ti. Quiero que trabajes sin distracciones, Valeria. Esto es importante. El corazón de Valeria latía con fuerza, una mezcla de adrenalina y miedo. Con un plazo, cada momento comenzaba a contar. Mientras el curador se alejaba, dio un paso atrás y observó la galería. El espacio que antes había sentido como una carga se convertía ahora en un terreno fértil para su crecimiento. Durante los días siguientes construyó su estrategia. Se plantó frente al lienzo, con un propósito claro. Su arte tenía que ser su conversación con el mundo. Necesitaba que cada trazo, cada color, revelara sus secretos más profundos. Pero hacer esto no sería solo una cuestión técnica. Debía sacar a la luz las emociones que habían estado reprimidas, las historias que necesitaban ser contadas. Así, Valeria se sumergió en un torrente de inspiración y autodescubrimiento. Cada día era un nuevo día de creación, donde exploraba su vulnerabilidad y se permitió experimentar el arte como un acto de valentía. Su taller se llenó de obras que representaban su lucha interna, cada una un testimonio de lo que había sido. Sin embargo, hubo momentos en los que la duda arremetía, recordándole las desaprobaciones de su madre y la presión de cumplir con las expectativas impuestas. Día a día, construyó un diálogo interno a través de su arte, cada pieza un testimonio de su resistencia y determinación. Pero cuando se acercaba la fecha de la presentación, el eco familiar de crítica resonaba, desafiando su fe en sí misma. Era un juego psicológico que la estaba arrastrando hacia lo más profundo de sus inseguridades. Finalmente, en la noche antes de la presentación, mientras contemplaba su trabajo, Valeria se confrontó a sí misma de una forma que nunca había hecho. En un momento de calma, se preguntó a quién realmente quería impresionarse. Esta presentación sería su oportunidad, pero también significaba enfrentarse a la verdad de su propia identidad. Mientras formulaba su respuesta, un pensamiento penetrante la atravesó. ¿Qué sucedería si al final era su propia voz la que necesitaba ser escuchada? Las primeras luces de un nuevo día se filtraban a través de las ventanas del estudio de Valeria, iluminando el caos organizado que había creado en su búsqueda de autenticidad. Colores vibrantes se entrelazaban con sombras densas en sus lienzos, reflejando la tumultuosa montaña rusa de emociones que había estado experimentando. Había decidido, en la noche anterior, no ocultar más su voz. Hoy, cada pincelada, cada elección de color debía ser una declaración de su verdad. Mientras se sumergía en la pintura, su mente navegaba por las olas del recuerdo, accesando momentos de duda y miedo que había enfrentado a lo largo de su vida. ¿Cómo había permitido que el juicio ajeno la definiera? Cada imagen que emergía en su lienzo era un acto de liberación de aquellas cadenas invisibles.
Se dio cuenta de que el tiempo de la presentación no solo era una oportunidad externa, era ante todo un ritual de autoconquista. Las horas pasaban y Valeria comenzó a adoptar un enfoque calculado. Creó un plan, listó las emociones que deseaba evocar, los relatos que quería contar. Era un mapa del alma a través del arte, un puente que conectaría su mundo interno con la percepción externa. Para ello, necesitaba alejarse del eco de la crítica que aún resonaba en su mente. Había decidido no dejar que la mirada de su madre, repleta de expectativas, influenciara su proceso. Era el momento de escucharse a sí misma con claridad. Las primeras obras que creó, casi instintivamente, fueron una representación de sus inseguridades. El caos en el fondo de su mente se materializaba en caos en los lienzos. Colores que chocaban, texturas ásperas, líneas torcidas. Pero conforme seguía trabajando, algo dentro de ella empezó a tomar forma. A medida que expresaba el desorden emocional que sentía, logró identificar sus miedos, y lentamente esos miedos se transformaron en elementos de la narrativa de su arte. Cada nueva obra se asemejaba más a una catarsis. Valeria, viendo su evolución, empezó a concebirla no como un simple conjunto de piezas, sino como capítulos de una historia más amplia que solo ella conocía. Se adentró en su propia psicología y en el proceso se volvió más valiente. La conexión con su proceso fue intensa. En su cabeza resonaban las palabras del curador. Necesitarás concentrarte y dar lo mejor de ti. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Sin embargo, cuando llegó la mitad del mes, enfrentó un contratiempo significativo. Un fallo en el sistema donde armaba sus archivos había borrado una de sus obras más importantes. La sombra de la frustración brotó en su interior. Fue un golpe directo a la confianza que había estado construyendo. Se sentó en medio del estudio desordenado, el viento soplando con fuerza afuera, y el llanto empezó a agolparse en su pecho. Pero a la mañana siguiente, aquella montaña de emociones se había transformado en determinación. En lugar de dejar que el desánimo la devorara, decidió que cada derrota sería solo un escalón más en su camino. Comenzó de nuevo, esta vez con la intención de crear algo aún más sincero que antes. La obra que la sustituiría no solo debía ser técnica, tenía que ser un espejo de lo que llevaba dentro. A medida que giraba entre la decisión y la creación, encontró inspiración en un viejo libro que había leído sobre otros artistas que enfrentaron la crítica y el rechazo. Sus historias de superación la llenaron de combustión creativa. Era hora de romper nuevamente con el miedo y la duda. Crearía su propio destino. Una semana después, en una reunión con el curador, le mostró su progreso. El curador observó con atención su nueva obra, un lienzo que vibraba con la vida, mientras Valeria compartía sus intenciones detrás de cada trazo. Allí, en ese instante, vio reflejada en su rostro una mezcla de aprobación y sorpresa. «Valeria, esto es diferente. Hay fuerza en tu voz ahora». Esa afirmación fue un bálsamo que necesitaba, pero mientras su corazón se elevaba, una pregunta preocupante latía dentro de ella. ¿Sería suficiente para lo que venía? Mientras la euforia del reconocimiento se desvanecía en su mente, sintió que la cuenta atrás no solo marcaba el tiempo para la presentación, sino la presión sobre su propia percepción. El verdadero desafío no era solo la presentación misma, sino enfrentar las realidades del mundo que la esperaba fuera de su taller. La fecha estaba por llegar, y la voz que había reclamado a gritos en su arte comenzaba a asirse de su ser integralmente. Sin embargo, una inquietud surgía. ¿Estaría realmente lista para compartir esa voz por primera vez con el mundo? ¿Y qué pasaría si el eco de la crítica fuera aún más desafiante que antes? El tiempo seguía su curso y Valeria se agravaba en dudas mientras su presentación se acercaba irremediablemente. La luz del estudio, que antes había sido una fuente de inspiración, ahora le parecía un recordatorio de su vulnerabilidad. Se sentía frente a un abismo, observando cómo su esfuerzo podía transformarse en risas o indiferencia. El eco de las afirmaciones del curador se repetía en su mente, pero con cada repetición se desvanecía un poco más, como si no perteneciera a ella, sino a una ilusa ficción. La madrugada en que comenzó la fase final de su obra, sintió la presión como una garra fría en su estómago. A cada pincelada recalcaba lo que había aprendido, pero al mismo tiempo cuestionaba la valentía de cada elección.
Una involuntaria necesidad de complacencia golpeaba en las puertas de sus pensamientos. ¿Y si a nadie le gusta? La pregunta la pillaba por sorpresa, como un ladrón en una noche tranquila. Decidió que no podía seguir dejándose llevar por lo incómodo de su presente. Se armó de determinación y se sentó frente a su mural, respirando profundamente. «Esta vez seré verdadera», susurró para sí misma, aferrándose a esa idea como un salvavidas. Su mano buscó el pincel y tras unos momentos de vacilación, dejó que el flujo natural de su creatividad reinara. Se dio cuenta de que cada color que aplicaba era una afirmación personal, un grito a la libertad que anhelaba. Mientras trabajaba, Valeria empezó a adoptar una nueva perspectiva sobre su arte. No era solo una colección de lienzos. Se trataba de un mapa emocional que guiaba a los espectadores a través de sus vivencias. Empezó a curar la exposición que deseaba presentar. Habría una obra que mostraba sus inseguridades, otra que encapsulaba su proceso de sanación y una tercera que simbolizaba su renacimiento como artista. Cada pieza, un fragmento de su alma que estaba lista para ser expuesto a la luz. Simultáneamente, la conversación interna que tenía también evolucionó. En lugar de cuestionar su valía, comenzó a desafiarse a sí misma. ¿Por qué no puedo ser la artista que quiero ser? La presión externa dejó de ser un monstruo aplastante y se convirtió en un detonante de creatividad. Este cambio radical la hizo cuestionar todo lo que creía sobre el miedo al rechazo. Una noche, mientras sus pinceles bailaban sobre el lienzo, una idea surgió como un destello. Quizás el verdadero temor no debía ser el posible fracaso, sino no intentarlo en absoluto. Esta epifanía anidó en su corazón y alimentó su inspiración. Así, sin darse más tregua, trabajó hasta que el alba la sorprendió, interrumpiendo su viaje al mundo de los sueños, ahora transformado por la adrenalina de sus nuevas visiones. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, la autenticidad de su arte se vio desbordada por la ansiedad que aún pululaba en su mente. Se encontró en un dilema. ¿Debería rendirse a la idea de ser aceptada en los estándares de los demás o continuar siendo quien verdaderamente era? Esa pregunta, repetida en diferentes formas, amenazaba con desestabilizar todo su progreso reciente. En uno de esos instantes de introspección, recordó las palabras del curador: «La autenticidad es tu mayor fortaleza». Ellas resonaron con una revelación distinta esta vez. La claridad la empujó a escribir una nueva declaración personal, un manifiesto de su propósito artístico. Con cada palabra, sentía cómo se desterraban las dudas, y poco a poco, el coraje regresaba a su interior. El día de la presentación llegó, y Valeria se encontró frente al espejo lanzándose palabras de aliento y promesas de fidelidad a sí misma. No se trataba únicamente de su trabajo, sino de la mujer que se había convertido. Mientras su corazón latía acelerado, se preguntó, ¿acaso había llegado el momento de confrontar aquellos ecos que solían abrir heridas tan profundas en su ser? ¿Estaba realmente preparada para demostrar que su voz ya no pertenecía al miedo? Al salir hacia el lugar del evento, un impulso repentino la detuvo en seco. Levantó la vista hacia el cielo, los ojos llenos de fuego y determinación. Un susurro se coló en su mente, una última pregunta que marcaba el inicio de la verdadera batalla. ¿Sería capaz de ofrecer su verdadero yo al mundo y con ello reescribir su historia personal? Valeria respiró profundo, dejando que los aires frescos de la mañana la rodearan. Era momento de confrontar su ansiedad, de despojarse del miedo que, si bien podría ser un compañero constante, no podía seguir dictando las decisiones de su vida. Se dirigió a la galería, cada paso resonando como un tambor que marcaba su propia victoria interna. La presentación no solo era sobre su arte, era una ceremonia de autenticidad. A medida que atravesaba el umbral de la galería, la luz cálida iluminaba las paredes blancas, pero en su mente había un tumulto de emociones. La adrenalina, el miedo y la esperanza bailaban en un torbellino. Se detuvo un momento a observar su obra, a los colores que parecían contar historias no escritas. En esos instantes, la idea de la perfección evaporó su peso. Cada trazo, cada elección de color, era un testimonio de su viaje, un viaje que comenzaba a tomar sentido. Antes del evento, observó a otros artistas mientras preparaban sus exposiciones. Algunos hacían cambios de última hora, otros discutían sobre aspectos técnicos. Valeria miraba,
Sentía la resonancia de sus inseguridades a medida que una voz interior comenzaba a alzar su tono. Estás aquí, tu voz tiene poder. Esa voz había crecido en días recientes, fortalecida por el trabajo y la reflexión que había realizado. Pero ahora, a medida que el público comenzaba a ingresar, esa voz se enfrentaba a una prueba tangible. Fue entonces cuando se encontró con Elena, una colega que admiraba desde la distancia. Elena era todo lo que Valeria aspiraba a ser, decidida, carismática y admirablemente segura de sí misma. La artista se acercó, y la chispa de la conversación inicial encendió una conexión inmediata. Valeria decidió abrirse a ella, compartir sus miedos y aspiraciones. En lugar de la competencia que había anticipado, encontró empatía y aliento. A través de esa conversación, Valeria se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Otros artistas también batallaban con sus demonios internos. Con cada intercambio, sus ansias se disipaban como la niebla matutina. Las palabras de Elena resonaban en su mente. La vulnerabilidad es la verdadera fortaleza. No temas mostrar quién eres. Valeria tomó esas palabras y las fusionó con su propio manifiesto. Su arte no solo era una representación de su identidad, era un camino hacia la conexión humana. Había mucha más autenticidad en compartir su historia que en intentar complacer. Finalmente, llegó el momento de presentar. Observó a los espectadores, sus corazones palpitando a la par con el de ella. La exposición no solo era acerca de mostrar su arte, sino de abrirse al mundo. Con un gesto, Valeria hizo un paso adelante. Esto no es solo mi obra, es un testimonio de un proceso. Cada color aquí representa una experiencia, un fragmento de mí misma. La atención resonó entre el público. Valeria sintió el aliento en su pecho, una mezcla de nervios y determinación. Para su sorpresa, las reacciones fueron positivas. La gente se detenía, contemplaba, y al final comenzaron a compartir sus propias historias emotivas. Cada mirada, cada comentario, era un reflejo del camino que había recorrido. Así, de pronto, el miedo se transformó en confianza. Cuando terminó, su corazón latía con fuerza, pero no por ansiedad. Era el ritmo de la conexión genuina que había establecido con su audiencia. En ese instante, comprendió que lo que realmente importaba no era la perfección de su arte, sino la sinceridad con la cual había creado. Al salir de la galería, los ecos de sus propias palabras reverberaban. Había cruzado una frontera. La lucha contra el miedo había comenzado a ceder. Pero, mientras la celebración se encendía, una nueva sensación de incertidumbre brotó en su interior. Con cada paso que daba, una pregunta se dibujaba en su mente, más grande y abrumadora que las anteriores. ¿Sería capaz de mantener esta autenticidad en un mundo que a menudo premiaba lo superficial? La exhibición había sido un éxito. Valeria se dejó llevar por la euforia que le daba un impulso inesperado de confianza. Aquellos que la rodeaban se expresaban entusiasmados, compartiendo reacciones sinceras sobre su trabajo. Cada figura que se acercaba para elogiar su instalación era como un ladrillo removido de las torres de expectativas que su madre había construido a lo largo de su vida. Valeria respiró profundo, sintiendo que ese aire fresco se colaba en sus pulmones, reemplazando el peso del juicio por el alivio que brindan las afirmaciones genuinas. Unos días después, mientras reflexionaba sobre el evento, recibió un mensaje inesperado de su madre. «Quería hablar sobre tu obra. Estoy lista para entender lo que realmente haces», decía. Esa invitación, aunque sencilla, resonaba con un eco distinto en su corazón. Aquella frase no solo era una apertura, era una posibilidad, un puente hacia una nueva comprensión entre ellas dos. Valeria, empoderada por su reciente valentía, decidió que era el momento de abordar la conversación con honestidad y transparencia. Cuando se encontró con su madre, una mezcla de nervios y determinación se agolpó en su interior. Sentía que su madre aún portaba el peso del juicio, pero al mismo tiempo sabía que ya no sería la niña temerosa que siempre buscaba aprobación. Le explicó cada concepto detrás de su arte, cada lucha y triunfo que había experimentado en su camino. Al hacerlo, para su sorpresa, vio cómo su madre cambiaba. La crítica se desvanecía lentamente, dejando una estela de curiosidad y una sinceridad que Valeria no había imaginado jamás. La charla se transformó en un diálogo, donde ambas comenzaron a explorar sus diferencias y similitudes desde un lugar de respeto e interés genuino. Cuando Valeria terminó de hablar, su madre, con lágrimas en los ojos, le confesó: «Siempre he querido que fueras feliz,
pero nunca supe cómo alentar la dirección que tú deseadas tomar. Necesito aprender a verte. Ese fue el momento culminante, donde una barrera se rompió, dando paso a un nuevo espacio donde ambas pudieran entenderse. La conexión que habían perdido durante años comenzó a tejerse de nuevo con hilos de aceptación y amor. La simpatía que Valeria sentía por su madre frente a su lucha por comprender la vida de su hija la llenó de compasión y comprensión. En ese instante, ella probó que no solo estaba volviendo a encontrar su voz, sino que también estaba ofreciendo la oportunidad de que su madre reencontrara la suya. Esa apertura permitió a Valeria liberar la presión que había sentido por años. La expectativa ajena comenzó a desvanecerse y fue reemplazada por un deseo renovado de vivir y crear sin ataduras. Con el paso de los meses, Valeria continuó desarrollando su creatividad, fusionando el arte y la biología en proyectos que ofrecían una nueva forma de ver el mundo que la rodeaba. Cada instalación que creaba no era solo la manifestación de su experiencia, sino un testimonio de su evolución personal y profesional. Se sentía preparada para enfrentar no solo su trabajo, sino las influencias externas que habían moldeado su vida. Lo más importante, Valeria había conquistado la habilidad de verbalizar su deseo de vivir de acuerdo a su propia verdad. Se sentía libre, no solo dentro de su mente, sino también en su entorno. A partir de esa libertad, experimentó la autenticidad en su vida personal y profesional, convirtiéndose en un faro para otros que navegaban por el mismo laberinto de expectativas. En una feria de arte al final del año, donde su madre asistió junto a su hermana, Valeria se sintió en casa. Mirando a su familia, ahora receptiva y apoyadora, supo que había logrado conquistar no solo un espacio en el mundo del arte, sino también un lugar dentro de su propio corazón y el de su madre. No solo se había librado de las expectativas familiares, también había construido su propia narrativa. El camino aún estaba en construcción, pero las piedras de la autoestima y la aceptación estaban firmemente colocadas en su senda. Valeria volvió a sonreír cuando, frente a un nuevo lienzo, se sintió capaz de representar todo lo que había aprendido y sentido. Ahora su arte reflejaba sus propias capas, su historia de lucha y su viaje hacia una vida auténtica. Era un nuevo comienzo, un capítulo digno de celebrarse, no solo por ella, sino por todo lo que vendría en el horizonte. Las palabras resonaban en su interior, un mantra que la había guiado hasta aquí. Soy suficiente, soy valiente, soy mi propia historia. Ahora es tu turno. Si esta historia resonó contigo, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que permite que historias como esta lleguen a más corazones. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Tus pensamientos son importantes. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.